CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie Yo estuve allí, la serie de entrevistas que habíamos preparado. Yo estuve allí en algunos lugares emblemáticos, en algunas situaciones de lucha, particularmente pues trascendentes. Y hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial. Lo vamos a subir al... ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Tenemos ahí un retorno un poquito fuerte. Sí, me llama la atención. Voy a usar una audífono, a ver si se escucha. Espere, yo creo que tengo que sacar acá una que alguien que está también en la Aló, a ver si transmisión. ahí se escucha mejor. Aló. Sí, se escucha mejor, doctor. Se escucha mejor, doctor. Sí, se escucha mucho mejor. Se escucha mucho mejor. Bien. Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Es una guerrilla comunicacional. La sacamos a pulmón, con los recursos de la población. Es la misma, los mismos vecinos que nos ayudan, digamos. Pero bueno, estamos acá para combatir el latifundio mediático. Y doctor, en esta oportunidad, más bien disculpe por no presentarlo, nos encontramos con el doctor Hernando Ceballos Flores. Él es ex congresista por el Frente Amplio. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, acá desde Perú. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, intercambiar experiencias y poder alcanzarle a los amigos que nos escuchan algunas de las vivencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Así que a tu disposición. Muchas gracias, doctor. Queríamos hablar justamente en la serie del pequeño programa que hemos preparado para los lunes. Yo estuve allí, así hemos titulado, ¿no? No, nos queremos referir justamente a momentos emblemáticos, a momentos trascendentes, que dejan huella en la memoria. Y es justamente esa memoria histórica que queremos rescatar, ¿no? Como habíamos conversado con usted, fue parte del Frente Amplio, ¿no? Usted ya no es más del Frente Amplio, pero ya tiene una trayectoria previa. Y ha sido parte, para los que no conocen, del Partido Comunista de la Argentina. El Partido Comunista de la Argentina. Y como militante de ese partido, digamos así, una especie de mayor de algunos partidos en Sudamérica, conoció la Unión Soviética. Estuvo en un momento muy particular. Estuvo en la escuela del Komsomol. Para los que no lo saben, el Komsomol es la escuela de y queríamos que nos dé pues sus impresiones de esa vivencia, de esa experiencia. Sí, bueno, reiterar los saludos a todos ustedes, a ti, Carlos, y a los amigos que nos escuchan. Bueno, las experiencias son muchas, ¿no? Este tema
del viaje a la Unión Soviética, porque en ese momento existía la Unión Soviética, fue un momento de mi juventud. Yo era dirigente de la Federación Universitaria de La Plata, del Centro de Estudiantes de Medicina, que era un centro de estudiantes que tradicionalmente lo dirigía la Juventud Comunista en esa época. Ya era una época de la dictadura militar argentina. Los amigos sabrán que fue una dictadura muy sangrienta, con más de 30.000 desaparecidos, y la mayoría jóvenes. Y en esta época tan complicada, también la gente que militaba, obviamente en los partidos de izquierda, la pasó muy mal, ¿no? Nosotros, sin detenerme en este momento en detallar las vivencias durante la dictadura militar argentina, lo cierto es que como dirigente estudiantil y también como un dirigente de la Juventud Comunista, en ese momento que trabajábamos en la provincia de Buenos Aires, tuve la oportunidad de viajar a la Unión Soviética, ¿no? Estoy hablando del año 81, ¿no? Éramos muy jóvenes, pero pudimos viajar a la Unión Soviética, estuvimos viviendo varios meses allí, estuvimos en el Encuentro Mundial de la Juventud y conocer la experiencia de lo que significa vivir en un país socialista. En ese momento la Unión Soviética todavía funcionaba como tal, y que se graben en nuestra memoria algunas imágenes que han sido inolvidables, como es, por ejemplo, estar en la Plaza Roja, en el mes de octubre, ver desfilar al Ejército Rojo, ver la Guardia de Honor del mausoleo de Lenin, y también visitar este mausoleo, ¿no? Para los que creemos que el marxismo es una ciencia y que de alguna manera tiene mucho que ver con los procesos históricos y con el devenir de nuestros procesos sociales, es un acontecimiento muy importante haber vivido esta experiencia, ¿no? Pero más allá del hecho anecdótico de estar en la Plaza Roja, de ver el Ejército Rojo, que fue para mí y los compañeros y camaradas que estuvimos algo muy emocionante, fue también conocer el modelo socialista. Y digo porque mucha gente cree que, bueno, el modelo de la Unión Soviética, que no progresó finalmente y que cayó, significó un fracaso en todos los aspectos, y eso no fue verdad, eso no ha sido así, ¿no? Visitar la Unión Soviética fue también conocer una serie de valores que se inculcaban en esa sociedad, conocer lo que significa el trabajo colectivo, conocer lo que significa una sociedad muy alejada del consumismo que tenemos ahora, donde parece que la felicidad para el ser humano es ir a un mall y comprar algo, ¿no? Y la infelicidad es no tener el dinero para hacerlo. En la Unión Soviética no era así, no era una sociedad consumista, no era una sociedad belicista. Tú no veías programas de violencia con armas, eso estaba prohibido en la Unión Soviética. Era un país extremadamente seguro, ¿no? Con muy pocos índices de violencia, pero claro, fue una sociedad cuyo modelo económico no supo seguir el ritmo de los tiempos, y bueno, eso es parte de otro análisis. Y bueno, finalmente este modelo socialista, que fue el modelo más importante y en realidad el primer modelo socialista que se implementó en la Tierra, no terminó bien esa experiencia, ¿no? Pero eso no descalificó de ninguna manera a los que lo conocimos la necesidad de construir una sociedad socialista donde el hombre sea solidario con el hombre, donde, digamos, los medios de producción no estén en muy pocas manos, sino estén en manos de los que realmente la trabajan, de la gente que produce, y una sociedad donde se inculquen una serie de valores, que no es una vida consumista,
que no es una vida competitiva, sino de tratar de competir con el otro compañero, pero por un objetivo mucho mayor, ¿no? Para satisfacer el ego, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajábamos en la Unión Soviética en las fábricas, en las cooperativas campesinas, pero por un tema de solidaridad con los países del tercer mundo, de apoyo en esa época a Cuba y a otros países que requerían del apoyo internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo viví esa experiencia, fue muy buena, ¿no? Yo estoy eternamente agradecido a la vida por haber conocido los países socialistas, por haber conocido la patria de Lenin, haber vivido históricamente un momento tan trascendente como es el desfile en la Plaza Roja, la lucha por una humanidad con otros valores. Y bueno, eso fue parte de una vida que no resignamos, al contrario, sino que atesoramos, ¿no? Sí, dime, sí, sí. Por supuesto, atesoramos. Doctor, ¿y cómo llegó a la Unión Soviética? Porque usted estudiaba en la Argentina de... ¿Quién estaba? No era Videla ya, ¿verdad? Era... Sí, sí, bueno. Viñones, corríjame. Claro, era un gobierno, era la dictadura militar de Videla, y resulta que había una sociedad sumamente represiva. Como yo les decía antes, yo era dirigente de la Juventud Comunista, una juventud que a mí me dejó, sobre todo la juventud comunista y los dirigentes universitarios y obreros en Argentina a mí me dejaron una gran enseñanza, ¿no? De lucha, de entrega. Allí los militantes no estaban luchando por una curul, estaban luchando por un ideal. Era emocionante y todavía sigue siendo un referente en mi vida, los jóvenes que se entregan a la lucha política por cambiar esta sociedad, pero de verdad con ideales, no porque quiero ser el día de mañana concejal o quiero ser congresista, no. En ese momento actuar en política era arriesgar la vida. La posibilidad de un cambio de sociedad era muy lejos, pero lo importante en ese momento no era el fin, el llegar a la meta, sino era transitar el camino más honesto que podíamos entender, que era un camino de lucha para sentar las bases para que las próximas generaciones pudieran vivir en una sociedad mejor. Entonces, yo vivía un momento muy complicado en la sociedad argentina con la dictadura, donde los compañeros del Partido Comunista consideraron que yo podía viajar a la Unión Soviética, a la Escuela del Komsomol. Era un momento complicado. Yo tuve, por supuesto, que hacer 1000 malabares para poder salir de Argentina y llegar a la Unión Soviética, donde la idea era que conociera el modelo, que hiciera una experiencia de qué era un país socialista, que intercambiara opiniones con los jóvenes de todo el mundo. Por eso también estuve en el Encuentro Mundial de la Juventud, con jóvenes de todas partes del mundo. Y entonces, claro, por esa razón por esa razón viajé a la Unión Soviética, y luego, por supuesto, regresé después a Argentina, ¿no? También con las medidas de seguridad respectivas, porque había un gobierno militar que justamente no simpatizaba con las ideas de izquierda, ¿no? Así es. Doctor, usted también le ocupó la alta responsabilidad de exponer el caso de las violaciones de los derechos humanos ante la OEA, ante la Comisión de la OEA que coméntenos esa experiencia. Sí, bueno, era un momento muy complicado, con la gran cantidad de desaparecidos. En el año 78, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia su llegada a
a Buenos Aires, pues justamente por las fuertes denuncias que tenía el gobierno argentino sobre la violación de los derechos humanos, ¿no? Pero era muy complicado porque llegaba la comisión a investigar los temas de derechos humanos y quién le iba a alcanzar las denuncias, ¿no? Esto era muy complicado porque todo, obviamente, todo el hotel que quedaba en el centro de Buenos Aires estaba rodeado por las fuerzas de seguridad. Los que primero se animaron a ir a presentar las denuncias a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron los padres de los desaparecidos. Entonces uno veía en el centro de Buenos Aires una cola importante de padres que venían a denunciar la desaparición de sus hijos, ¿no? Algo realmente dramático, ¿no? Pero nosotros, como éramos muy jóvenes, en esa época no medíamos el riesgo, tomamos el acuerdo de presentar los expedientes que nuestros abogados de derechos humanos tenían preparados sobre la desaparición de una parte de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, en particular de estudiantes de la Facultad de Medicina. Habían varios compañeros que habían desaparecido, compañero Luis Di Matías, Néstor Zaragoza, María Isabel Navarrete y un sinnúmero de compañeros que habían desaparecido de la Facultad de Medicina, habían sido secuestrados en sus domicilios, en sus pensiones o en la puerta de la facultad. Y queríamos presentar esos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que efectivamente fuimos a entrevistarnos con compañeros, con una compañera, fuimos a esa entrevista y tuvimos la suerte de ingresar y entrevistarnos con representantes de Honduras, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue el año 78, para entregarle los expedientes de los desaparecidos. Fue algo muy emocionante, fue un acontecimiento realmente muy importante que la organización estudiantil, que estaba francamente muy golpeada, pudiera llegar a entregar estos casos de los compañeros estudiantes desaparecidos a la Comisión Interamericana. Pero bueno, lo hicimos. Uno midiéndolo a la distancia dice que fue un acto total, de alguna forma irracional por el riesgo que generaba esto, porque no teníamos seguridad ni fuimos acompañados de organizaciones que nos resguardaban. En realidad fue un acto de, de amigos, de estudiantes del Centro de Estudiantes de Medicina, de poder hacer esto. Bueno, pero se hizo, se alcanzó esto a la CIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de alguna manera eso queda como un homenaje a los compañeros que nunca más aparecieron, que fueron asesinados por la dictadura militar, los compañeros y camaradas de ese momento, ¿no? Jóvenes realmente brillantes, pero que por pensar diferente, por soñar en una sociedad más justa, porque ni siquiera estaban vinculados a ningún tipo de violencia o grupos armados, pero fueron secuestrados, desaparecidos por las fuerzas represivas, ¿no? En ese momento. Bueno, realmente para todos los compañeros mártires de la lucha por una patria nueva en Perú, en cualquier lugar de nuestra patria grande americana, será pues tu memoria tiene que ser una fuerza, un aliciente para poder continuar adelante en nuestra lucha diaria. Doctor Hernando Ceballos Flores, para ir concluyendo la entrevista, la narración de sus vivencias, el día de hoy, en la Unión Soviética, el viaje a la Unión Soviética y esta experiencia de denuncia ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la dictadura argentina. No sé si quisiera dar algunas palabras finales, doctor, para poder finalizar. Sí, hay una reflexión, bueno, de la experiencia de la Unión Soviética podríamos hablar de muchas cosas, porque tuvimos, por ejemplo, la experiencia de trabajar con
con los niños más pequeñitos, con los octubristas, que tenían también una función social para ir generando en ellos una conciencia diferente. Ellos tenían que llevarle el diario a las personas más viejitas de su barrio, cada uno tenía una labor, otros tenían que limpiar el patio de las casas, otros tenían que comprarle algunos elementos básicos a las personas mayores. La idea era crear en el ser humano una conciencia de solidaridad y desprendimiento, como por ejemplo la recolección de juguetes para los niños de Vietnam que se hacía, donde los niños no tenían que entregar su peor juguete, sino su mejor juguete, que esto era una muestra del desprendimiento real que se necesita ir creando en los niños para el hombre nuevo del futuro, una persona que piense más colectivamente que en sí mismo, ¿no? Por encima de los derechos de los demás. Pero además, yo me quería referir de manera puntual al tema de la dictadura militar argentina, de la represión. Nosotros en la universidad discutíamos muchísimo con todas las variantes de la izquierda, con las variantes trotskistas, con las variantes peronistas. Todos teníamos nuestra propia forma de pensar y era respetable porque la izquierda no tiene que interpretar la salida de esta sociedad capitalista de una forma exactamente igual. Pero lo que no podemos hacer es pensar que estas diferencias son mayores que las que nos deben unir. Cuando vino la dictadura militar, y cuando la dictadura militar barrió a los centros de estudiantes, cuando el pensar se convirtió en un delito en Argentina, cuando el reunirse para conversar también era un delito y estaba prohibido el derecho a la reunión, estaba prohibido el derecho a cantar, estaba prohibido pensar o leer un libro que ni siquiera cuestionara nada, que hablara de poesía, que hablara de ciencia. Nos dimos cuenta que hay muchas más cosas que nos unen a la gente progresista que nos divide y que la división lo único que hace es favorecer al enemigo y a los que quieren que esta sociedad injusta se mantenga así, que es importante conversar para ir superando las diferencias, por lo menos las más importantes. Vamos a seguir pensando distinto en muchas cosas, pero que eso no nos aleje, sino que nos junte, ¿no? Que nos permita ir como un solo puño a cambiar esta sociedad. La dictadura barriendo a los establecimientos democráticos, a las organizaciones, a los jóvenes obreros, a los jóvenes estudiantes y campesinos, nos mostró y nos encontramos en las cárceles, nos encontramos en las mazmorras, gente que pensábamos distinto en muchas cosas, pero que pensábamos igual en la necesidad de cambiar este país por algo más justo. Y sin embargo, nos encontró divididos y nos golpeó la dictadura militar, nos golpeó la derecha. Por eso, la lección de imponer la unidad por encima de las diferencias menores es importante. Es decir, mantener los principios que no se deben negociar, pero no dejar que las pequeñas diferencias nos alejen a unos de otros. Yo sigo siendo una persona con ideas marxistas, con ideas de izquierda, pero creo que hay que trabajar por una opción frentista, pero con principios. Una opción donde esté la gente que no vaya a ser un negocio de la política, de ninguna manera. Eso sería traicionar los ideales y la esperanza de nuestro pueblo. Ojalá que eso lo vayamos consiguiendo, lo vayamos construyendo y que el oportunismo desaparezca de las filas de la izquierda y se afiancen los principios, la gente que de verdad quiere cambiar esta sociedad y este mundo. Los necesitamos, nos necesitamos, compañeros. Quería decir estas palabras nomás, Carlos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahí un delay, pero no importa. Lo superaremos poco a poco. Un gran abrazo, doctor, a todos los amigos. Sí. Un fuerte abrazo, justamente te iba a decirle. Un fuerte abrazo a usted. Y muchas gracias por su tiempo. A toda la militancia. Le recordamos distribuir este contenido especial. Oraremos el muro de la reforma. Así es. Un fuerte abrazo, un gran abrazo. Doctor. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos. Ya, hasta luego. Cuídese. Hasta luego. Chao, chao.